Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que ha dado mucho que hablar, un pequeño detalle que encierra un significado profundo y que ha unido dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo del entretenimiento, *Can-Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para un viaje que nos llevará a descubrir el simbolismo de una flor muy especial. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra comunidad. Denle clic a esa campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre hay algo fascinante en los gestos, ¿verdad? Especialmente cuando provienen de figuras públicas que admiramos. Son esos pequeños detalles, esas atenciones sutiles, las que a menudo revelan las verdaderas conexiones, las historias no contadas detrás de las cámaras. Y hoy vamos a desgranar una de esas historias, una que involucra a *Can-Yaman, el carismático actor turco que conquistó corazones, y a *Demet Özdemir, la talentosa actriz que se robó el espectáculo a su lado. Se rumorea, se comenta, se ha visto, y hoy queremos explorar en profundidad el simbolismo de esa flor que, según se dice, Can-Yaman le obsequió a Demet. No es una flor cualquiera, no es un simple ramo de rosas rojas, algo que podría indicar un sentimiento más genérico de afecto. Estamos hablando de algo mucho más específico, algo que al comprender su significado, nos permite vislumbrar una capa más íntima de su relación, de su conexión artística y quizás personal. Es una historia que nos habla de la sutileza del lenguaje de las flores y cómo un pequeño detalle puede decir mucho más que 1000 palabras. Para entender la importancia de este gesto, primero debemos situarnos en el contexto que lo hizo posible. Can-Yaman y Demet Özdemir trabajaron juntos en una de las series turcas más exitosas y queridas de los últimos tiempos, *Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. La química entre ellos en pantalla era innegable, explosiva. Cada mirada, cada roce, cada palabra dicha o no dicha, transmitía una intensidad que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. La pareja que formaban, Can y Sanem, se convirtió en la pareja del momento, y es natural que la admiración del público trascendiera la ficción. La gente ávida de historias y de magia, quería saber más, quería creer que esa conexión que veían en televisión también existía en la vida real. Y en medio de esa vorágine de atención, de ese torbellino de expectativas y de esa profunda conexión que se sentía en cada escena, surgieron pequeños destellos, gestos que alimentaron la imaginación y la esperanza de los fans. Uno de esos destellos, uno que ha perdurado en la memoria colectiva y que hoy queremos desentrañar con la profundidad que merece, es el de la flor. La flor en cuestión, y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante y revela capas de significado, no es genérica. Se trata, según las especulaciones que han circulado en diversos foros de fans, en artículos de entretenimiento y a través de avistamientos y fotografías detrás de cámaras, de una peonía. Sí han oído bien, una peonía. Y si piensan que es solo una flor bonita, un elemento decorativo más en el set o en un momento especial, permítanme decirles que las peonías están cargadas de simbolismo, son flores con una historia y un lenguaje propio que las hacen únicas. Tradicionalmente las peonías se asocian con una serie de conceptos muy positivos y poderosos, se les vincula con la *prosperidad, la *buena fortuna, el *honor, la *nobleza y, de manera muy destacada, con el *romance y la *belleza. En algunas culturas incluso se les atribuye la capacidad de proteger contra el mal, un aura protectora que añade un matiz adicional. Pero lo que más nos interesa hoy, en el contexto específico de la relación profesional y la conexión que existía entre Can y Demet, es esa fuerte conexión con el *amor romántico, con la *pasión y con la *expresión de sentimientos profundos. Imaginen la escena. Un set de filmación, el final de un día agotador de trabajo, la camaradería entre compañeros que han compartido largas jornadas y emociones intensas frente a las cámaras. La atmósfera está cargada de la energía de la creación artística. Y de repente en medio de ese ambiente Can-Yaman se acerca a Demet con una peonía en la mano. ¿Qué mensaje quería transmitir con ese gesto? Si analizamos el simbolismo inherente a la peonía, nos encontramos ante una flor de una belleza exuberante y una fragancia a menudo cautivadora, utilizada frecuentemente en diversas culturas para expresar admiración por la belleza de alguien. Dada la intensidad de la relación que construyeron en Erkencikus, la conexión palpable y la admiración mutua que siempre parecieron profesarse públicamente, este gesto cobra un significado especial y profundo. No es solo un gracias por tu trabajo o un me caes bien.
En un sentido superficial. Es una declaración, sutil pero poderosa, una manifestación de que él ve en Demet una belleza que va más allá de lo superficial, una belleza intrínseca que inspira y cautiva, que va más allá de la apariencia física para tocar el alma. Además, las peonías son flores que florecen típicamente en primavera y principios de verano, estaciones que a menudo se asocian con asterisco nuevos comienzos, con el asterisco renacer de la vida y de los asteriscos sentimientos. Esto podría haber sido una forma de Khan de reconocer la energía vibrante y la vitalidad que Demet aportaba a la serie, su capacidad para dar vida al personaje de Sanem con tanta pasión y autenticidad. O quizás de una manera más íntima, una manera de expresar sus propios sentimientos de asterisco admiración y afecto que estaban floreciendo en ese momento, una conexión que crecía a la par que el éxito de la serie. Piensen en la cantidad de horas que pasaron juntos, la intensidad de las escenas que grabaron, la complicidad que se forjó en ese espacio compartido de creación. Es innegable que se creó un vínculo, una conexión especial que iba más allá de la simple relación laboral. Y un gesto como este, el de ofrecer una peonía, va más allá de una simple cortesía profesional. Es un detalle íntimo cuidadosamente elegido, que habla de una atención especial y de una intención clara. No podemos olvidar que las peonías también son asteriscos símbolos de buena suerte y prosperidad. En el contexto de una carrera profesional que estaba despegando de manera espectacular para ambos, especialmente después del éxito arrollador y global de Erkencicus, regalar una peonía podría haber sido una forma de desearse mutuamente buena suerte en sus futuros proyectos, de reconocer el éxito compartido que habían logrado juntos y de augurar aún más prosperidad en sus carreras individuales. Es un gesto que engloba múltiples capas de significado: admiración por la belleza de la persona, expresión de sentimientos románticos que podían estar naciendo o manifestándose, y los mejores deseos para el futuro profesional y personal. Un paquete completo de buenos augurios y afecto, envuelto en la elegancia de una flor. Ahora bien, ¿cómo sabemos con cierta certeza que fue una peonía? A lo largo de los años han circulado fotografías y vídeos de algunos momentos detrás de cámaras o en eventos relacionados con la serie. En algunas de estas imágenes, se puede observar a Khan con una flor, y los detalles de esa flor, su forma, el número de pétalos, la tonalidad de su color, coinciden de manera muy clara con la apariencia de una peonía. Si bien no hay una declaración oficial y explícita de Khan Yaman diciendo, te doy esta peonía porque te quiero, o esta flor representa mis sentimientos por ti, el contexto de su relación, la elección específica de esta flor tan cargada de simbolismo y la reacción de Demet alimentan y refuerzan la narrativa. El detalle crucial aquí no es la ausencia de una confesión verbal directa, sino la elección de un elemento que en sí mismo ya es un lenguaje. La flor no fue una elección aleatoria, fue un detalle que habla por sí solo. Este tipo de gestos son fascinantes porque nos recuerdan que incluso en el mundo del espectáculo, un ámbito a menudo percibido como superficial, público y a veces artificial, existen momentos de genuina conexión humana. Las flores en todas sus formas y colores han sido durante siglos un vehículo universal para expresar lo inexpresable, para transmitir emociones que las palabras a veces no alcanzan a decir o no se atreven a pronunciar. Regalar una peonía a Demet Özdemir por parte de Khan Yaman no es solo un acto de cortesía o un detalle estético, es un asterisco guiño cargado de simbolismo, una declaración silenciosa pero elocuente de sentimientos y admiración. Es importante recordar, y esto es fundamental para mantener una perspectiva equilibrada, que si bien la relación profesional entre Khan y Demet fue un éxito rotundo y la química entre ellos era palpable y cautivadora para el público, la vida personal de los actores es justamente eso, personal. Los rumores y las especulaciones siempre rodearán a las parejas de celebridades, especialmente cuando la conexión en pantalla es tan fuerte y es, en cierta medida, parte del juego y del interés del público. Sin embargo, centrarse en un gesto tan específico y cargado de significado como este nos permite apreciar la belleza de los detalles y el poder del lenguaje simbólico que a menudo se utiliza en las relaciones humanas. Una peonía en manos de Khan Yaman, para Demet Özdemir, es una historia en sí misma, una narrativa que se despliega a través de la simbología floral. Y es que el amor, la admiración y el afecto se pueden expresar de mil maneras. A veces son las palabras, las declaraciones abiertas y directas. Otras veces son los actos, los gestos cotidianos o los detalles especiales. Y en este caso parece que fue una flor. Una flor que dice admiro tu belleza, que susurra siento algo especia. Ele por ti y que clama te deseo lo mejor en tu camino y en tus aspiraciones.
Es un mensaje complejo multifacético, envuelto en la delicadeza de un pétalo y el perfume embriagador de una peonía. Un mensaje que va más allá de lo superficial. Para aquellos que siguieron de cerca la historia de Erkencicus y la conexión especial entre Can y Demet, este detalle de la peonía añade una capa de profundidad a su narrativa. Nos permite imaginar un poco más allá de las escenas grabadas, de las entrevistas promocionales, de la fachada pública. Nos invita a pensar en las emociones que pudieron haber estado presentes en esos momentos, en las conversaciones no dichas, en los sentimientos que quizás solo se atrevían a expresar a través de pequeños gestos cuidadosamente elegidos. Es un vistazo a la intimidad, a la sutileza de la comunicación no verbal. La elección de la peonía es particularmente significativa porque no es una flor común para regalar en cualquier ocasión. Requiere conocimiento, requiere intención. No es algo que se elige al azar en una floristería de última hora. Esto sugiere con una alta probabilidad que Can Yaman no solo pensó en Demet como compañera de trabajo, sino que también se tomó el tiempo de investigar, de seleccionar una flor cuyo significado resonara con la situación, con la conexión que sentía, o con sus propios sentimientos en ese momento. Es un acto de consideración profunda, de un detalle que va más allá de lo superficial. Es una muestra de que la persona importa, y que su bienestar emocional y la expresión de afecto son importantes. Pensemos en la reacción de Demet. Si recibió una flor tan cargada de simbolismo, su respuesta debió ser más que un simple «gracias» protocolario. Probablemente sintió la profundidad del gesto, entendió el mensaje implícito que la flor transmitía. La conexión entre ellos, construida a través de personajes compartidos y luego alimentada por la admiración del público y la intensidad de su trabajo conjunto, encontró en este pequeño detalle una manifestación tangible, una forma de expresar lo que las palabras quizás no podían o no debían decir en ese momento. Es un testimonio del poder de la comunicación no verbal y del simbolismo en las relaciones humanas. En resumen, el regalo de una peonía por parte de Can Yaman a Demet Özdemir, si bien no es una confesión pública de amor eterno, es mucho más que una anécdota pasajera. Es un símbolo poderoso de admiración por la belleza, tanto interna como externa. Es una representación del florecimiento de sentimientos, del nacimiento o la manifestación de afecto. Es un gesto de buenos deseos y de reconocimiento de una conexión especial que trascendió la pantalla. Es un recordatorio de que los gestos, por pequeños que sean, pueden llevar consigo un universo de significados, un lenguaje propio que, al ser entendido, enriquece nuestra percepción de las relaciones y las interacciones humanas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el simbolismo de la peonía y su posible conexión con Can Yaman y Demet Özdemir. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que fue un gesto intencional y cargado de significado? ¿Qué otros significados le atribuyen a las peonías en el contexto de una relación profesional o personal? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y les ha parecido interesante este análisis, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona a quien les interese este tema o que siga la trayectoria de estos talentosos actores. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando las historias fascinantes del mundo del entretenimiento. Un abrazo enorme para todos y gracias por acompañarnos un día más.